empezaría preguntándole a Noemí Sánchez, que es doctora en neurociencias y profesora de la Facultad de Psicología y secretaria del grupo de estudios, que nos explicara un poco qué es el grupo, en qué consiste y cuáles son sus objetivos. Y también enlazando, yo sé que habéis escrito un libro, que no está escrito, que no está es publicado todavía. Sé que había una intención de traerlo aquí en primicia y que este acto sirviera también de presentación de ese libro. Entonces, pues esa doble pregunta, que nos expliques un poco en qué consiste el grupo de estudios e investigación de drogas FESOD y en qué consiste o consistirá este libro, sin hacer un spoiler, pero sí. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde estaba la necesidad que vosotros cubriréis con esa publicación? Bueno, muchas gracias. Sí, no. Bueno, muchas gracias a... Hola, bien. Sí. ¿Está hacia arriba? Sí. ¿Quieres que lo Sí. Es que tarda un rato. Bueno, muchas gracias a la Biblioteca Silvas Castelló por montar este evento y contar con nosotras para este quinto aniversario, que me parece que fue ayer cuando todo esto empezó. Bueno, el grupo de estudios FESOD surgió pues, en una pequeña reunión en la Universidad de Valencia. Y bueno, estamos aquí unos cuantos miembros, pero por ahí sentado tenemos también un miembro destacado y la universidad nos ha dejado por ahí alguna buena. Pero bueno, es un grupo que surgimos con esa necesidad de mostrar la posibilidad de utilizar el uso del cannabis de una forma responsable. De hecho, nuestro nombre como grupo se lo dice FESOD, ¿no? Que significa hazlo bien. Entonces, pretendemos esta visión de que es posible utilizarlo, en este caso, utilizar cannabis de una forma responsable. Y esto, pues, tenemos otras finalidades que son también divulgativas, como haciendo este libro que les comentaré. Y también, por ejemplo, llevamos varios años llevando a cabo un estudio que se llama longitudinal, que es así a lo largo del tiempo, con personas usuarias de cannabis de tipo medicinal que acuden a asociaciones cannábicas. Y en este caso estamos mirando la calidad de vida de estas personas. Bueno, este estudio de momento tampoco lo tenemos acabado, porque como digo, necesitamos hacer estos seguimientos, pero los resultados también hasta ahora son bastante chulos. Y bueno, en todo esto de intentar dar esta visión, ¿no? del uso de drogas desde una visión también social, ajustada a derecho, somos un grupo muy multidisciplinar, tenemos desde psicología, antropología, derecho, medicina, tenemos un grupo muy nutrido y pensamos, ¿por qué desde el observatorio también nos lo ofrecía, el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, ¿por qué no hacéis un libro de reducción de riesgos, ¿no? Ya que es uno de los objetivos de vuestro grupo y fue pues claro que sí. Y entonces nos juntamos y decidimos hacer este libro, que no quiero hacer spoiler, pero quiero que os apetezca leerlo, porque además va a ser gratuito, con lo que vais a poder acceder a él, o sea que no estoy aquí vendiendo mi libro, que venid a hablar de mi libro. pero es un libro que toca como diferentes palos, ¿no? Que podríamos decir, como si habláramos de flamenco, diferentes palos dentro de todo lo que es el mundo del cannabis, desde la posibilidad de consumirlo y utilizarlo, disfrutando de los efectos, utilizando unas estrategias para la reducción del riesgo, pudiendo evitar el abuso y luego hacemos toda una trayectoria, ¿no? También estudiamos cómo los medios de comunicación han influido en todo el tema de la prevención, también se estudia los adolescentes, las personas adolescentes que son un grupo vulnerable, entonces es algo que se va a tener muy en cuenta en esta futura regulación y nosotras queríamos dar pues, unas pistas de cómo hacer que los consumos se mantengan, que se prevengan, que sean, pues, si se dan, que sean unos consumos responsables. Luego también hay otro capítulo en el que se habla de cómo las asociaciones canábicas han servido a lo largo de la historia como una herramienta de reducción de riesgos en el uso de cannabis. Tenemos un capítulo sobre género, sexo y uso de cannabis, porque no sé si conocéis que existen diferencias a razón de sexo y a razón de género respecto al uso de cannabis en patrones, efectos y demás.
Y bueno, luego por último, ya los últimos capítulos, autocultivo. Estoy en orden. Un capítulo de autocultivo porque evidentemente en CESOB estamos de acuerdo con el autocultivo y con la autogestión, también son los clubes sociales de cannabis. Entonces aquí nuestro ingeniero da unas pistas de cómo poder cultivar cannabis tanto para uso medicinal como para uso recreativo de una forma segura. Y ya por último, aquí el mayor problema que solemos tener las personas usuarias de cannabis, que es precisamente legal, más que de salud, tenemos un capítulo que han dedicado el estudio jurídico del FONFER, se han dedicado a decirnos pues en qué cosas podemos tener unos riesgos. O sea que creo que va a ser un libro que va a ser muy útil. La necesidad que vimos fue esa posibilidad de dar una perspectiva desde los derechos humanos, desde el respeto a las personas usuarias, desde la perspectiva de género, para la reducción de riesgos del cannabis. Yo, personalmente, cuando salga, yo lo leería. Aparte de lo oral. Muy bien, muchas gracias. Has introducido dos temas que a mí me parecen cruciales en este aspecto. Uno es el papel que pueden desempeñar las asociaciones, o en este caso los clubes sociales canábicos, como herramientas para esa reducción de riesgos, y luego la sanción también a la situación jurídico-penal del cannabis en España, lo cual me da pie a lanzar un par de preguntas. La primera se la dirigiría a Marta Gálvez, que es antropóloga y ha colaborado con grupos como la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas y Mujeres Canábicas. Precisamente eso, Marta. ¿Piensas que porque además es que los que ya tenemos cierta edad y llevamos en esto unos cuantos años, hemos visto como el modelo, digamos, en torno al cual se articulaba la normalización o la regularización del cannabis iba cambiando, ¿no? Las estrategias también de las plantaciones autoinculpándose, luego las asociaciones culturales, luego los clubes canábicos. ¿Qué papel pueden desempeñar ahora mismo los clubes canábicos dentro del mundo de la revolución de las sociedades? Buenas tardes. Hola. Hola. El micro siempre. Bueno, en la línea de lo que introduce Joan, los clubes, bueno, supongo que ya sabéis todos más o menos de qué se trata, son espacios asamblearios, se constituyeron precisamente para hacer frente a una carencia que había en cuanto a una seguridad jurídica, sobre todo de los usuarios de cannabis, que se organizaron en un momento dado para poder hacer frente a la ley que había entonces, que era la ley corpora que conocíamos. En ese momento, el consumo en espacio privado, digamos que hacía como un poco, jugábamos ahí un poco la línea, y estos espacios se constituyeron para eso. Entre que empezó como una forma activista y de una forma de hacer frente a esto, la cosa fue evolucionando. Una de las razones fue precisamente para apoderar al usuario de la información, visibilizarlo, no estigmatización, dentro de muchas otras líneas que ya había de investigación, habíamos pasado de la grifa, que se conocía entonces, a que ya había variedades de la flor, a saber las variedades, mucha ciencia. Entonces, digamos que ya dentro de estos espacios empezaron a crearse muchas estrategias. ¿Por qué? Porque son espacios idóneos para ello. ¿Por qué estos espacios pueden ser perfectos para implantar, por ejemplo, una política de prevención o reducción de riesgos en el consumo? Pues precisamente porque los tenemos a todos igualados, porque estamos de forma asamblearia tomando conciencia de que esta planta puede ocasionar o qué riesgos puede tener. Y entonces, digamos que no quiero entrar en el rollo de cómo funciona esto, no tal, pero dentro de la asociación, pues bueno, no es ahí, entra de forma todo lo que quieras, no así. Hay siempre unos parámetros, un control de consumo, a los socios que se intenten formar. Entonces, digamos, ahí de entrada ya estamos haciendo la prevención. Ya no es tomar la calle,
acercarse a bueno, pues una regulación, una cosa, un reconocimiento, pues sí que se me ocurre un poco más en el sentido de, oye, pues vamos a hacer talleres, vamos a hacer que los socios se empoderen, que sepan cuáles son sus derechos legales en todos estos aspectos. Luego también tenemos servicios sobre todo terapéutico, ¿no? Por ejemplo, está el usuario terapéutico, el recreacional, que no es para nada lo mismo. Está bien que, por ejemplo, ya que desde el sistema legal nos viene esa información, pues hay gente especializada que te puede informar, quiero decir, igual que al recreacional. Pero digamos que a los usuarios terapéuticos, precisamente Xavi, ¿no? Con su asociación, bueno, pues mejora la calidad de vida de muchas personas, viene con toda una base detrás científica estudiada y creemos que en ese aspecto la prevención y reducción de riesgos es la base de estos espacios. Muchas gracias. Vale. Es el de la situación jurídico-legal. Me gustaría que Andreu Moreno, que es profesor asociado a la Universidad de Valencia de Derecho Penal y miembro también del gabinete Proton Sandberg, que se ha mencionado varias veces y está un poco especializado en la defensa de delitos relacionados con drogas, pues que nos damos un resumen de la situación, sobre todo después de la famosa sentencia PANAG. PANAG fue una asociación canábica del País Vasco, una de las pioneras, y luego ya en particular, esto ya casi es un interés mío en particular, pero yo creo que de alguien más aquí, ¿cuál es el estatus legal del famoso CBD, que últimamente está en uno de los productos estrella, digamos, de la aplicación terapéutica del cannabis? Vale, bueno, primero, muchas gracias a la gente de Castelló por la invitación. Gracias a todos los que permiten también utilizar después de las cosas de diferencia del Tribunal Constitucional. Por favor, respecto de la primera pregunta, del tema de las sanciones y los aspectos legales, es verdad que bueno, hubo la famosa sentencia de Paná junto con la sentencia de Everest, que son dos clubs veteranos y cuyas sentencias del Tribunal Supremo marcaron unas pautas que son las pautas que ahora siguen todos los clubs, que ahora siguen las pautas que se establecen legalmente para los clubs, que los siguen o no es otra cuestión, pero jurídicamente, digamos, las pautas que se siguen ahora en los clubs canábicos son las que marcaron estas sentencias. Precisamente la sentencia de Paná la llevamos nosotros al Tribunal Constitucional y ganamos el caso en el Tribunal Constitucional, pero sí que es verdad que los aspectos que tocaban los funcionamientos del club, eso Constitucional no lo tocó. O sea, teníamos que ganamos por otros argumentos, pero no por esas cuestiones. Entonces, esos siguen, la forma de funcionar sigue siendo lo que determinó el Tribunal Supremo en sus sentencias. A nivel legislativo no supone ningún cambio, es decir, esto no propició que hubiera una ley sobre clubs, que nosotros en un momento determinado pensamos que iba a pasar, dijimos a ver si ahora decimos que tendremos que regularlo de alguna manera, porque la situación de incerteza de que no hay una ley nos ha llevado a que haya clubs, incluso en el caso de Paná, que habían sido absueltos otras veces. Entonces, clubs que están funcionando, que incluso han ganado juicios y que ahora nos vemos en la posición de tener que continuar. Pensamos a partir de ahora, imaginamos que podría ser un buen momento para hacer una ley sobre clubs y no se hizo. Entonces seguimos arrastrando el problema de la desregularización, o sea, es decir, de la falta de una ley sobre clubs canábicos o una ley integral sobre cannabis que incluya cómo tienen que funcionar los clubs, que sería lo suyo. Eso no se dio y no se hará. Entonces, ahora mismo los clubs, como he dicho, funcionan con los criterios de estas sentencias, pero como no hay una ley, puede que dentro de un mes haya otra sentencia que diga otra cosa contraria y a que los clubs tengan que cambiar, pero siempre en base a interpretaciones que hacen algún juez. Eso implica que, bueno, que va cambiando y también implica que en función de si la composición de los jueces del Tribunal Supremo es una composición más de jueces conservadores, la interpretación es de una manera, si son jueces
las actividades que pueden llevar a cabo los clubs y digamos, la forma de organización. Las restricciones, aquí podría estar yo las 2 horas hablando de esto, pero lo más relevante así rápidamente puede ser que sea, por un lado, limitar el número de socios. Claro, el número de socios es difícil de limitar. O sea, que tú limites que una asociación tenga que tener unos socios limitados, porque a cualquier asociación lo que interesa es tener cuanto más gente mejor. Claro, el derecho de la asociación precisamente lo que busca es que tu causa es cuanto más gente mejor. Al Barça le interesa que cuanto más afiliados mejor. Sería raro decir, no puedes montar un club de fútbol, pero te voy a limitar cuántos socios puedes tener. Eso es raro y va contra el espíritu precisamente de lo que es una asociación, sea de lo que sea. Entonces, no se limitó específicamente, pero se dijo que van a tener demasiados. Y eran 200 entonces se entiende que 200 son muchos socios para un club canal, por las sentencias que no se por estas dos sentencias. Pero tampoco se fijó ningún número porque sería inconstitucional limitarlo. Tenía que ser. Ya se le debe mucha de la paz. Entonces, La castañeda. mis disculpas a todos. Otro punto que supongo que es más relevante y más importante en la práctica es el tema del reparto de cannabis dentro de los clubs canábicos. Y ahí el Tribunal Supremo sí que fue muy estricto, es decir, que los clubs canábicos no pueden ser una estructura que reparta cannabis. Entonces, no puede haber algo organizado como hasta ese momento se estaba haciendo. De hecho, se interpretaba que si hay alguien que controla cómo se reparte el cannabis y quién se le reparte, mucho mejor que esto sea un disparate que esté fuera del control. Pues esa interpretación cambió y se dijo no. A partir de ahora queda prohibido que alguien se encargue de repartir cannabis de forma organizada. Mucho mejor el caos. Entonces la pregunta es, ¿vale? ¿Y la sustancia de los clubs de dónde sale? Si no puede haber alguien que se encargue de hacer una estructura para repartirlo. Entonces, bueno, ahí en algunos de los jueces que hicieron la sentencia hicieron votos particulares entrando en estas cuestiones y dijeron, pues, por ejemplo, uno propuso microcultivos, de que sean los propios socios que se hagan microcultivos, cada 3 o 4 socios que se hagan sus cultivos y se lo gestionen ellos, pero no el club que haga un cultivo para los socios, como se hacía hasta ese momento, como se entendía que se tenía que hacer. Y después la otra opción es la compra, que la compra sigue siendo legal, o sea, el delito es vender, pero no comprar. De hecho, nosotros estuvimos hablando con un fiscal de este caso y dijimos, vale, pero entonces, si nosotros proponemos una opción, que es que se encargue el club de forma autogestionada de hacerlo, repartirlo entre ellos, la sustancia no sale en el mercado negro y está todo controlado y no hay una afectación a la salud pública, que es lo que se pretende proteger. Entonces, si mi opción, que es una opción en la que no existe delito, tú dices que no vale, ¿cuál es la opción que me das? Porque lo compren. Si lo compran, pero si lo compran, vale, comprar no es delito, pero venderlo sí. Alguien está cometiendo un delito. Y el fiscal me dijo, ya, pero no es un cliente. Entonces, eso es un poco el argumento de ellos. Bueno, que lo haga otro delito. Creo que entonces, un poco más o menos creo que las sentencias de Paraná y de Eves, los cambios más importantes fueron eso, limitar el número de socios y limitar el funcionamiento de la adquisición de las sustancias. Y el CBD, la pregunta estrella, lógicamente. A ver, en el tema del CBD, no, CBD es un cannabinoide del cannabis como THC. El tema del CBD es que, en principio, el CBD no es una sustancia psicoactiva, porque incluso la Organización Mundial de la Salud lo cataloga, entiende que no es una droga, el CBD, porque no es psicoactivo. De hecho, no se incluye tampoco el CBD en las listas de drogas que
Fiscalía y la Guardia Civil lo que interpretan es que el CBD, cuando venga de la flor, como cuando se explica qué es el cannabis y qué es la droga cannabis, se dice que es la flor, si viene de la flor o es flor de cannabis y por tanto es droga. Aunque no te coloque, porque no tenga efectos psicoactivos, pero como viene de la flor y cuando tú vas a la lista y ves lo que es cannabis, ponen la flor de la planta cannabis, pues blanco y en botella. Pero claro, blanco y en botella puede ser leche, puede ser horchata. Entonces, los tribunales, hasta el momento, y nuestra postura, que entendemos que es la más razonable, es que, bueno, es droga, primero si viene de la flor, pero también si te coloca, obviamente, porque si no te coloca, aunque venga de la flor, no es una droga. De momento, lo que estamos viendo es que la Fiscalía y la Guardia Civil están en la línea de la Agencia de Medicamentos de que si viene de la flor es droga y nadie consigue que no. Por lo tanto, hay intervenciones, hay detenciones, hay investigaciones sobre CBD, pero después, cuando esto pasa al juzgado, hasta el momento, todos los casos que hemos ganado, y en todos los casos los juzgados nos dan la razón de decir, bueno, vale, pero si no es psicoactivo no es una droga. Básicamente, en los juzgados se basan en dos criterios. El criterio de los porcentajes de THC, es que sea por debajo de un porcentaje de 0,2% de THC, es decir, si es como hoy, pero es el 0,1% de THC, los jueces dicen, bueno, no es psicoactivo. Y después hay otro criterio que nosotros entendemos que es el más ajustado a la realidad y que es el criterio que los organismos internacionales recomiendan, que es el índice de psicoactividad. Es decir, bueno, no es lo mismo que se tenga 0,1 de THC, pero un 25% de CBD y de CBN, que 0,1 y 0,3 y 0,7. O sea, los efectos son obviamente muy diferentes. Entonces, el índice de psicoactividad es una fórmula matemática que tú metes los diferentes cannabinoides y si sale por encima de 1 es psicoactivo, si sale por debajo de 1 no es psicoactivo. Entonces, nosotros en los juicios utilizamos esta fórmula, utilizamos los porcentajes de THC y hasta el momento los jueces parece ser que sí que están aceptando eso, que vale, es la de la flor, pero si no te colocan no es una droga. En cambio, la Fiscalía, la Guardia Civil y la Agencia de Medicamentos siguen en su línea de si viene de la flor, es droga, me da igual. Entonces ahí sí que es verdad que el CBD sintético que puede hacer un laboratorio que no venga de una flor, en principio no hay ninguna duda, y después el CBD cuando viene de la flor o cuando es en sí mismo la flor, ahí es cuando habría un problema. Digo que hasta el momento los jueces nos han dado la razón, pero la semana pasada precisamente encontramos la primera sentencia que habíamos ganado que la Fiscalía la ha recurrido a tribunales superiores. Entonces ahora estamos un poco a ver cómo, porque hasta el momento en el juzgado penal, que diríamos es el juzgado más bajo de primera instancia, a partir de ahora entendemos que con ese recurso lo que se pretende es que vaya a juzgados superiores. Creo yo, por una cuestión, yo creo que en primer lugar de orgullo, es decir, que en la hostia lo están ganando todo, recurre. Y en segundo lugar, porque los altos tribunales se sabe que jueces hay. Y se sabe si son de una mayoría conservadora o progresista. Entonces es más fácil saber si esto llega al Tribunal Supremo, sabiendo cómo se compone el Tribunal Supremo, saber si será a su favor o a nuestro. De momento este es el tema de... Muchas gracias. Bien. Unas aclaraciones jurídicas que para los negros, que somos la mayoría de los que estamos aquí, pues son bastante clarificadoras. Han introducido el tema que es para la nomenclatura que lleva en el Código Penal, que es la salud pública, los delitos contra la salud pública. Y ahora aprovecharía esto para preguntarle a Herminia Miralles, que es licenciada en psicología y además actúa como perito o perita judicial. Lo de perita. Perita. Pues eso, es licenciada en psicología y perita judicial. Y me gustaría que, como persona experimentada, nos dijera bajo su punto de vista si cree que realmente hay un problema de salud pública en relación al consumo de cannabis y sobre todo vinculada a la figura de los adolescentes.
está focalizando la atención en el cannabis cuando realmente los resultados indican que los mayores problemas se están dando con las redes sociales y con el alcohol. Entonces, sí que es cierto que la discordancia entre puntos de vista, incluso dentro del sector de la prevención y entre profesionales o agentes sociales, lleva a que se focalice y no se defina bien el problema y por lo tanto no alcancemos a ver, o claro, cuando te transmiten los problemas o las necesidades, te las transmiten mediante un discurso que realmente sí que puede hacer ver a ojos de los otros que existe un problema real con el cannabis. O sea, realmente es 2 de cada 10 chavales llegan a desarrollar un problema de consumo. Pero es que hay que interpretar bien las estadísticas. No es lo mismo decir un 70% de chavales consumen cannabis que un 70% de chavales que han contestado a si consumiste cannabis en los últimos 12 meses alguna vez, ¿sabes? Entonces, cómo se interpreten esos resultados y cómo se divulguen está dificultando que realmente veamos si existe un verdadero problema de salud pública respecto a eso. Lo que sí que se puede decir seguro es que el alcohol, el tabaco y las redes sociales van por delante de todo. Y se está focalizando en el cannabis, dejando a un lado verdaderos problemas como son este tipo de drogas o hábitos sin, o sea, adicciones sin sustancia. No lo que hemos escuchado, pues... Totalmente de acuerdo. Así que aquí también podemos añadir que, a pesar que se ponga el foco ese de que si el consumo va a subir entre adolescentes, que es la pregunta que nos encontramos siempre cuando hablamos con los políticos y las políticas y los adolescentes, bueno, pues la experiencia, no podemos decir lo que va a pasar aquí porque no tenemos una bola de cristal. Y como bien sabemos, dependiendo de cómo se haga una regulación, vamos a llevar las cosas hacia un sitio o hacia otro. Las experiencias que hemos visto en otros países donde se ha regulado, en Canadá, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se ha visto es que los consumos o bien se han mantenido o bien han bajado. ¿Por qué se han mantenido o por qué han bajado? Pues depende del tipo de regulación. Y de la responsabilidad también que tengamos los adultos ante el consumo que practiquemos delante de los chavales, cómo dificultemos el acceso y aunque se intenten hacer todas las cosas, tenemos que tener en cuenta que cada uno a lo mejor luego interpreta la regulación y el uso del cannabis de una manera. Entonces se tienen pretensiones, ¿sabes? Siempre teniendo en cuenta los valores de convivencia y de salud, bienestar, por encima de los intereses económicos. Pero si al final se mercantiliza y se hace como el tabaco y el alcohol, es previsible que al estar tan normalizado aumente el consumo, no siendo culpa de cómo se ha regulado. O sea, si se regula de nuestra manera, quiero decir. Más que un incremento, digamos, cuantitativo, me refería a si realmente pensáis que hay un problema, un consumo problemático asociado al cannabis, o si es un camelo que, digamos, nos intentan vender y efectivamente si de existir semejante problema está vinculado a la población adolescente o también es otra visión, digamos, segmentada de la realidad por parte de los medios de comunicación. A ver, yo puedo hablar de mi experiencia profesional, la discordancia que hay entre investigación, resultados y pretensiones. Sí que hay chavales que desarrollan consumos problemáticos, pero no solo de cannabis, de cualquier sustancia de ATP, y sí que es cierto que cada vez hay más gente que utiliza sustancias de fuera para regular sus propias emociones, pero eso ya requiere una reflexión mucho más profunda acerca de cómo convivimos nuestro modo de vida, la desigualdad, la pobreza y muchas circunstancias que a lo mejor están apuntando a una sustancia cuando el problema es de responsabilidad social de cómo convivimos. Muchas gracias, bueno, hasta ahora hemos oído a especialistas realmente en neurociencias, en antropología, en derecho, en psicología, pero también nos interesa un poco la voz del cultivador doméstico y además, por lo que tengo entendido, una forma de entrar un tanto peculiar, porque no Raúl Montón
todo no se ponía a cultivar por ser consumidor, en principio, por lo que tengo entendido. No sé, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? No, eso es cierto. De hecho, yo, cuando me pidió Javi Darío, lo que dije es que yo soy cultivador por amor. O sea, yo no consumo. O sea, alguna vez he tenido problemas de sueño por sí, pero vamos, yo nunca he sido usuario recreativo ni he tenido una necesidad pues, usuario medicinal, pero por desgracia mi mujer sí que necesitaba y sí que tuvo un problema de salud que una de las medidas que dentro de su proceso de empoderamiento, de manejar su enfermedad, era el cannabis. Entonces, también la forma de ver los riesgos, estamos hablando de reducción de riesgos, y eso siempre nos preguntan, pero ¿cómo puede ser que cultivar en casa reduzca riesgos? O sea, ¿en qué medida reduce los riesgos esto? Pues lo reduce porque sabes que quien está cultivando tiene escrúpulos. Y ya está. Me da igual que sea una asociación que sabes que tiene escrúpulos o que sea tu marido, pero está haciendo lo mismo. Es decir, sabes que lo estás tomando. Desde los efectos por tipo de variedad, lo que estás buscando, si estás buscando algo más que te relaje más o que te mantenga más espabilado, o incluso los niveles de cannabinoides que necesitas, si estás en uso ya medicinal, hasta que cuando estás a punto de la cosecha te viene una tormenta, un problema de botritis o un problema de orugas y el tratamiento fitosanitario, porque si no pierdes la cosecha y pierdes una pasta que quieres poner en el mercado ilícito. Eso sabes que tu marido no lo va a hacer y sabes que la asociación no lo va a hacer, con lo cual ya tienes, vamos, los riesgos más graves ya los tienes ahí resueltos, con un consumo con un autocultivo asociativo o doméstico, que es el que hacía yo. Entonces, digamos que a partir de ahí es cuando ya te lanzas y te pones a decir, no quiero aumentar estos problemas de salud, o en el caso de los recreativos, que yo creo que es perfectamente legítimo, aunque yo no lo sea, no quiero empeorar la vida. Porque si es simplemente para echar unas risas, ¿por qué tengo que enfermar? O asumir un riesgo de enfermar por comprarle a alguien que no sé cómo han hecho eso. Entonces, bueno, pues de ahí un poco va, yo sí voy a hablar de mi capítulo de mi libro, de ahí es lo que va el capítulo de reducción de riesgos, de lo que es el cultivo y cómo se puede intentar pues, que sea más tranquilo, que tengas un consumo, digamos, en esa parte más relajada. La industria farmacéutica intenta convencernos de que la única manera de tomar cannabis de una manera terapéuticamente efectiva es a través de preparados farmacéuticos controlados por esa propia industria en todo el proceso. ¿Tú crees que eso es así o crees que se puede realizar un cultivo para uso medicinal a nivel doméstico con toda seguridad? Por supuesto que se puede hacer un cultivo doméstico con toda seguridad. Vuelvo a lo mismo, es una cuestión de escrúpulos, es una cuestión de saber qué estás cultivando y de no hacer barbaridades. Al final, por eso, si estás a punto de cosechar, pues no le eches un fungicida, es que son variedades que, teniendo un poquito de sentido común, igual para el no sentido común, teniendo sentido común, pues es un cultivo perfectamente seguro, desde el punto de vista de la salud. Los aspectos legales no de la seguridad del cultivar. Pero obviamente la industria farmacéutica, pues sí, no voy a entrar tampoco los intereses económicos que puedan tener, pero obviamente es una industria que tiene que tener sus controles sanitarios, sus controles y demás, y que tenemos que esperar que los productos que saquen, pues en esa parte sean seguros. Pero eso no quiere decir ni bloquear en absoluto que tú no puedas tener en casa, no puedas dar una asociación, no puedas dar un cultivo exento o fuera de la industria que sea perfectamente seguro. Una cosa no quita la otra. Muchas gracias. Yo sé por experiencia propia que uno después de hablar, sobre todo cuando llegué a casa, se me ha olvidado decir esto, que no quería más que se me olvidara decir, seguro que os habéis dejado algo en el dinero que ahora mismo considero que es importante.
quería comentar el hecho de que pueda existir o no un uso responsable de cannabis o se pueda utilizar cannabis con seguridad. Muchas veces nos preguntan, bueno, es una broma, es una sustancia adictiva, bla, bla, bla. ¿Vale? En el tema de cannabis, como absolutamente cualquier otra sustancia, el tema de la adicción no depende principalmente de la droga, sino de otros muchos factores, la droga, la sustancia o la conducta, recordemos. Depende de otros muchos factores que están alrededor también. Entonces, en el ámbito medicinal, si nos ceñimos a si es un medicamento que está pautado con su receta, igual que tantos otros medicamentos que se pautan y se recetan a día de hoy con... ¿Sí? ¿Es que te da culpa aquí? Vale. Pues con tantos otros medicamentos que se dan, que tienen potencialidad adictiva y no tienen por qué generar ningún problema en una persona usuaria medicinal, porque a día de hoy sí hay personas que desarrollan problemas con los opioides, pero con los opioides se dan y no generan ningún problema. También de nuevo depende de un montón de variables. Entonces, en el uso medicinal vemos un uso que está más que controlado. En el uso recreativo sí tenemos un pequeño porcentaje que efectivamente sí que va a poder desarrollar esos problemas, pero como ha dicho mi compañera, de nuevo van a ser otros muchos factores que deberíamos analizar pormenorizadamente para tenerlos en cuenta. Entonces sí, la pregunta es si se puede utilizar cannabis y disfrutar de sus efectos sin tener problemas. Sí, evidentemente. Hay que saber hacerlo, hay que detectar si se está haciendo un abuso, hay que detectar, por eso, por ejemplo, nuestro libro está muy bien para detectar estas cosas, pero quiero decir, son esas situaciones en las que se va a ver, o sea, va a ser muy evidente cuando una persona va a tener un problema con una sustancia, pero como también decía la compañera, como me harto de decir, que se tiene que enganchar a algo, se engancha a lechugas, da igual la sustancia que te pongan delante, da igual la conducta que tengas que hacer. Por lo tanto, hay que quitar un poco todo el sesgo moral que existe también alrededor de esta sustancia, porque como ha estado ilegalizada tanto tiempo, parece que sea algo malo, que sea algo que nos va a generar un problema, que nos va a generar una adicción. No tiene por qué. Son unas valoraciones más a nivel moral. Si nos ceñimos a neurociencia pura, nos ceñimos a farmacología pura, es que no tiene por qué haber ningún problema ahí. Vamos, no es una sustancia que genere daño a la salud. De hecho, en jurídica se establece como una sustancia que no genera daño a la salud. Y así lo es. Evidentemente vamos a tener un riesgo si la fumamos. O sea, evidentemente vamos a tener pues, unas afecciones que son cardiorrespiratorias, eso es de cajón, vamos. Pero como nivel de sustancia que pueda generar un daño, pues vamos a quitarnos un poquito toda esa moral de encima, vamos a intentar pensarla como una sustancia que nos puede facilitar la vida también. A las personas usuarias medicinales nos la facilita, claramente, pero a las personas usuarias recreativas también les hace la vida un poquillo más alegre, porque no pensemos que solo los medicinales necesitamos sonreír, pero el mundo es agobiante, el capitalismo es agobiante, y llegar a casa y tomarse un porrito, pues oye, descansa un poquito la mente. No está demostrado que la euforia no sea terapéutica. La euforia en sí. No, un matiz que creo que es importante, porque además cuando se habla de regulación del cannabis terapéutico, medicinal, a veces también se confunde un poco eso. Yo creo que también es importante separar lo que es un uso médico, es decir, que tú tengas una patología, que sea un cáncer o cualquier enfermedad que pueda tener un tratamiento con cannabis, a que sea un uso terapéutico de que a ti simplemente te siente bien, por ejemplo, porque te ayuda a dormir. No es una, bueno, no sé si está patologizando el no poder dormir, pero igual... Sí, bueno, sí, pero me refiero que no todo el mundo que puede dormir, o sea, no todo el mundo que duerme mal puede que tenga insomnio, pues simplemente puedes dormir mal pues porque estás agobiado del trabajo, no sé qué, entonces simplemente te ayudas también. Es como que dices, bueno, es que yo por las mañanas si no me tomo un café no soy persona, pues porque igual pues, si no me fumo un poco de marihuana antes de dormir, no puedo dormir bien, y ya está, y no tengo ningún problema ni el que se toma un café todas las mañanas, ni el que se toma un poco de marihuana para dormir. Y yo creo que a veces, cuando hablamos de cannabis medicinal,
creo que tampoco se hace bien esa distinción. Y muchas veces hay un consumo que tampoco es lúdico en sí mismo, sino que es más bien pues, que me ayuda a estar mejor o concentrarme más, que no es lúdico por sentir lúdico como para salir de fiesta. Y a veces simplemente es un consumo que no es lúdico, pero tampoco es médico, tiene un tratamiento médico pautado con medicamentos. Entonces creo que hay como ese tercer punto que es importante para entenderlo desde el punto de vista social, de cómo se estudia, pero también desde el punto de vista legal, que se entienda que, bueno, que hay gente que consume no porque se va de fiesta y no porque tiene un cáncer, sino por una cuestión entre medio. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Entonces sí que una de las enfermedades o de las disfunciones para las cuales se recomendaba el cannabis en el siglo XIX, por ejemplo, era para la rubefacción, y esa tendencia que tienen algunas personas a ponerse totalmente borradas y tal, ¿no? Es decir, no tiene por qué. Yo siempre me ha molestado, especialmente también que todos estos temas, cuando se habla del cannabis terapéutico, vaya asociado a la era y al cáncer. Es decir, cuando el cannabis tradicionalmente están reconocidas más de 100 síntomas y enfermedades para desconectarse, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Queréis añadir algo? Yo creo que debemos estar sobre la hora para respetar un poco el timing de la jornada, pero yo creo que el público, quizá tenga, las personas asistentes tengan alguna cuestión a plantear en cualquiera de las personas que han hablado en la mesa. Ya que ha saltado. Ya que saltado, ¿qué pregunta? Lo explicamos todo muy bien. ¿Pregunta? No, pero no tiene por qué ser necesariamente una pregunta, puede ser que se dé una opinión encontrada a cualquiera de los que. Una amenaza. Una felicitación, Una invitación una a crítica, pues muchas cosas. Yo tengo una pregunta. Vaya, otra vez, que no necesita yo que Hola. A ver, digo yo, en cuanto a todo esto de la ley que ha salido ahora de los terapéuticos, bueno, a los del dolor, digo yo que tengo unas cuantas operaciones en mi cuerpo y a mí cuando voy a hablar con el médico, que de hecho cuando llega un que era crónico, lo van a tomar por culo, es que me dan tramador el que quiera, todo el que quiera para mí. Pero no me ofrecen otra cosa, y se lo pregunto al médico y se me queda mirando una que esté haciendo. Me gustaría saber qué va a pasar con los que tenemos dolores crónicos. O sea, pues eso. Ya me pregunta. Esto. Ya estoy por ahí. Bueno, esto de la subcomisión, bueno, esto ahora creo que explique también Andrea un poco lo que es el encaje legal y demás, pero bueno, ha sido un extraño suceso, ¿no?, en el que se ha llevado a cabo un espectáculo y unas acciones en las que hemos acabado con las conclusiones, que es básicamente que yo debéis necesitar que me quede como estoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que ahora ya debería ocurrir ese informe, porque de esa subcomisión se va a salir un informe, sin pasar por tramitación, aquello se suponía que iba ya para adelante, ¿no? En lo que viene siendo decir que en principio, para el año que viene, los profesionales de salud, médicos y médicas, deberían de estar recetando cannabis. Por desgracia, y como sabemos, tenemos pocos profesionales y aquí tenemos la suerte de tener a algunos de ellos que sí que conocen lo que es el sistema cannabinoide bien, conocen bien las posibles aplicaciones, sabrían cómo hacerlo, pero ¿cuántos compañeros tenéis y compañeras que sepan? ¿Cuántos compañeros y compañeras hablas de droga, hablas de cannabis a día de hoy y todavía te miran con cara de eres un drogadicto? De hecho, yo estoy acompañando a una muy buena amiga a hacer las sesiones de quimioterapia
Y claro, evidentemente le he ofrecido los tratamientos con cannabis y demás, y como ha entrado un ensayo clínico, y evidentemente le han prohibido el uso de cannabis por el ensayo clínico, pero además es que la médica le ha mentido, o sea, quiero decir, le ha dicho, es que no solo el ensayo clínico, le ha dicho, es que el cannabis tiene efectos secundarios y contraindicaciones con el resto de medicamentos. ¿Es verdad? Hay algunos, pero luego si te quedas a la charla lo podemos comentar. Y luego además, sobre todo también que te miran muy mal cuando recetas esto. Claro, es un problema, ¿no? Porque como vemos, volvemos a lo que decía antes, volvemos a una base moral, ¿no? Porque, ¿qué narices? Porque un médico tiene que tener ningún prejuicio sobre recetar una molécula que puede ser beneficiosa para sus pacientes, o sea, no cabe en la cabeza de nadie, pero el tramador así, Es lo que te digo. Antes de ayer llamé porque necesitaba antibióticos, ¿vale? Me llamó el médico. Y después de los antibióticos lo que me dijo es, ¿y de la rodilla no tienes nada? ¿Vale? Y cuando llegó desde marzo, que el día que me dijo, no, si esto es un esclerótico, que me dijeron una farmacia, se dice, por mis pulmones no lo estoy tomando. Crónico va a ser puta madre el farmacia. Así de claro, lo siento con el lenguaje. Pero así de claro. Y luego verán En el caso general de la subcomisión. Sí, de alguna. Bueno, en el Congreso se aprobó una subcomisión para estudiar una posible regulación legal del cannabis, del uso del cannabis medicinal. Bueno, primero que tampoco es vinculante, se puede ver un grupo de estudios en el Congreso que hagan unas conclusiones y después verá una ley que no siga ninguna de esas conclusiones, tampoco es algo vinculante, pero sí que es verdad un poco, como decía Noemí, que ha sido un poco decepcionante, no sé, como el despotismo ilustrado, ¿no? Que ahora pasamos del rey absoluto a un rey absoluto que sabe leer. Pero bueno, al final. Las conclusiones de la subcomisión van muy en la línea de, pues bueno, de favorecer la industria farmacéutica que pueda proporcionar diferentes medicamentos con base canábica y que eso, en cierta medida, tiene una parte buena, que yo creo que lo que tiene bueno es en primer lugar que abre un debate, es decir, vamos a ver si el cannabis puede ser medicamento y eso abre un debate en el que, bueno, por final también nosotros hemos metido la cabeza en ese debate, de hecho yo participo de la subcomisión, entonces que se abra ese debate está bien. También es posible que facilite la puerta, yo no soy médico, pero es posible que facilite la puerta al uso de otros medicamentos que no son los que están ahora, se pueda ampliar, digamos, el abanico de medicamentos de base canábica que puedes utilizar. Y después hay otras cuestiones que yo ahora barro para mi casa, que es que también puede ser más fácil también que un médico, una médica, pueda, digamos, certificar el uso de un cannabis terapéutico o un cannabis medicinal, porque muchas veces en los juicios nos topamos ese problema de que ningún médico quiere hacerte un informe que diga que tú eres consumidor de cannabis y que eso te va bien y que eso, porque a nosotros, que son un juicio, nos ayuda a decir, mira, que esta persona lo hace por esto. Y la mayoría de veces los médicos no quieren hacer esos informes, y cuando te hacen el informe él dice que consume cannabis, yo nunca se lo he recomendado, nunca le he dicho que lo haga, le digo que se lo deje, pero él dice que lo consume. Eso es lo que más conseguimos de los médicos. Entonces, igual a partir de que se abra este debate del uso médico, pues puede facilitar también que un médico diga, mira, yo no le he dicho que se plante marihuana y que se la fume, pero sí que es verdad que la marihuana es un medicamento y esta persona lo necesita. Y después, esa es la parte buena, la parte mala, pues bueno, que es un enfoque exclusivamente farmacéutico, entendemos, que sigue pasando todo por el control de la agencia del medicamento y sobre todo también que no distingue el uso médico del terapéutico que he dicho antes y también no prevé formas de autoabastecimiento o de automedicación en el cannabis, que es
nivel práctico, porque es más fácil hacerte un derivado del cannabis que hacerte un medicamento más complejo, que requiera más técnica de laboratorio. El cannabis precisamente es muy fácil porque es una planta que crece muy bien, es muy fácil de cultivar. Y tampoco prevé que haya sistemas colectivos, por ejemplo, asociaciones de consumidores terapéuticos o médicos de cannabis, que entre ellos se puedan, incluso bajo supervisión médica, pero dentro de la a nivel colectivo, como sí que hay muchas asociaciones de otras enfermedades que sí que se juntan. Y entonces sería un poco absurdo pensar que una asociación de usuarios, o sea, de personas con cáncer, no pueda investigar nada de ninguna planta, nada que pueda favorecer que curar su cáncer. Entonces, no entendemos por qué no a nivel legal se facilita que pueda haber eso, cuando lo más importante es que ya existen estas asociaciones, como muestra un botón que estamos aquí. Entonces, si eso ya existe, más fácil que lo tienes para hacer una ley que contemple lo que ya existe, porque la ley es una fuente de derecho, pero la costumbre también. Entonces, encaje legal tiene, falta la voluntad política de hacerlo. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a las personas que han asistido y nos han ilustrado desde aquí de la mesa, y muchas gracias a todas las personas asistentes, sobre todo por un día y unas horas tan intempestivas. Y reitero mis disculpas por la jugada del móvil. Lo siento mucho. Gracias. Si me permitís una bonita, esta subcomisión ha sido como un mal viaje. Mucho THC y poco CBD. De 26 expertos, la mayoría eran en el abuso, solo 4 eran expertos realmente en el uso, incluso en la química, médico e investigación. El resto todos eran expertos en el abuso. Y esta subcomisión debería haber valorado el regular una planta, no un medicamento